Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Calama en Vivo, siempre a través de la señal 13 de BTR, Calama Televisión. Este año es año de elecciones. Un año de elecciones que además, aparentemente, siguiendo el escenario local, hay varios interesados en ocupar las dos plazas que ofrece este Distrito 3 para representar o presentarse en la Cámara de Diputados y poder ser la voz de la gente que vivimos aquí en la provincia, en Loa y algunos otros lugares aledaños también como Tocopilla. El día de hoy se presenta uno de estos candidatos, una persona conocida dentro de Calama, que es don Miguel Ballesteros Candia. Miguel, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte, buenas noches, candidato del PRO en este caso. Así es, muy buenas noches, un gusto estar aquí junto a usted. Don Miguel, muchas veces he estado aquí, pero al otro lado, hoy día está a este lado del escritorio, ¿no? Lo conversábamos recién, efectivamente, me ha tocado estar hartas veces aquí trabajando, pero del otro lado, detrás de cámara. Fíjate que... hay que decir que también es entretenido, ¿eh? Sí, aquí se pasa muy bien en este canal, como saben. ¿Eh? Sí. Digamos, me han contado. No, si usted también ha participado, no se me venga a hacer el loco acá. Una cosa muy interesante es que Miguel Ballesteros es una persona muy conocida en los medios, tal vez no tanto por el público masivo general, puesto que es una persona muy cercana al actual alcalde de la ciudad, don Esteban Velázquez, ha participado activamente en la campaña. En este sentido, es una pregunta casi retórica, pero te la tengo que hacer, Miguel. Por favor. Esteban Velázquez es un valedor muy importante que me imagino, y aquí viene la pregunta, me imagino que está apoyándolo usted, ¿o me equivoco? Bueno, hay que partir diciendo que con el alcalde somos parte del mismo proyecto. Un proyecto que, si bien él lidera, lo integramos hartas personas de distintos colores políticos, colores religiosos también, y fue él, digamos, una de las personas que nos empujó a esta aventura ante la necesidad de que este proyecto, que se ha visto de alguna manera consolidado a través del movimiento ciudadano, también tuviera representación en el Congreso Nacional. Evidentemente, y este es un tema que hemos discutido muchas veces en este canal, en relación a que una de las cosas, desde mi punto de vista, que adolecía al movimiento ciudadano, era justamente proyectar figuras para las campañas parlamentarias. Yo aquí también voy a hacer un pequeño comentario en relación a que mucho se desprestigia lo que es el Parlamento y muchos tenemos una visión bastante negativa de lo que es el Parlamento, pero inevitablemente dentro de la estructura política actual, el Parlamento sigue siendo importante. Desde ese punto de vista, esto responde, según tus propias palabras, Miguel, a una estrategia política para llegar también a tener una voz dentro del Parlamento. ¿Esto se puede extrapolar a otros distritos? Definitivamente, esta es la idea, de alguna manera, que tenemos en esta cruzada, como la hemos llamado. Hemos definido que había que generar un trabajo a nivel comunal. Ese trabajo lo hemos hecho, hemos ido avanzando en términos de organización ciudadana y de movilización también. Calama se ha destacado, digamos, a nivel nacional y ha sido objeto de estudio por parte del proceso que ha desarrollado. Pero es necesario extrapolarlo, también llevarlo más allá de la representación en el municipio. Hoy día, digamos, hay 3 o 4 concejales que se identifican con el movimiento ciudadano, y además del alcalde. Y en ese contexto se ha desarrollado esta iniciativa de generar un frente de municipios del norte, que lo ha convocado el alcalde y ha tenido muy buenas respuestas. Se ha conformado hace poco nomás, alrededor de 20 alcaldes se dieron cita acá en Calama para justamente generar esta instancia que de alguna manera vele por el desarrollo de las comunidades de esta parte del país, que tienen necesidades comunes. Y así como se está trabajando en la asociatividad de los municipios, también es preferible llevar o extrapolar, como bien dijiste tú, la mirada de este movimiento, de esta cruzada, al Parlamento, que es el lugar, en definitiva, donde se toman las definiciones. Y nosotros hemos partido acá en el Distrito 3 levantando esta candidatura, pero idealmente necesitamos también tener otros compañeros de causa, por así decirlo, con quien poder trabajar en el Congreso Nacional. Evidentemente. Ahora, vamos con las propuestas. Evidentemente, un candidato a diputado tiene preocupaciones que muchas veces son diferentes a las que existen, ¿no? O debería tener un alcalde. Totalmente. Un alcalde es un tema más bien local, mientras que un parlamentario, un diputado en este caso, nos tiene que representar a nivel nacional.
¿Cuáles son las directrices, los principales lineamientos que en este caso Miguel Ballesteros como candidato le propone a la comunidad? Tal vez la propuesta más emblemática que empujamos y que de hecho debiera ser la tarea número 1 que nos diéramos una vez que estemos en el Congreso, tiene que ver justamente con cómo le damos forma a esta demanda ciudadana que ya no es solamente de Calama, sino más bien del norte. Correcto. Esta demanda de generar recursos para que queden también en la zona donde los producimos. Cuando hablamos de recursos estamos hablando de recursos directos, no a través del FNR. Recursos directos, efectivamente. Y a través de un mecanismo que de alguna manera reemplace la ley 11.828 que existió hasta mediados de la década del 70, que deje recursos para cada una de las comunas, que ni siquiera pase, digamos, por los gobiernos regionales, entendiendo que cada comuna también tiene sus propias realidades y sus propias necesidades. En ese contexto, lo que nosotros proponemos y empujamos firmemente es la posibilidad de establecer como mecanismo un royalty regional que se aplique a la minería, digamos. Perfecto. Ahora, este royalty, supongo que va a ser diferente esta cosa, porque no le va a llamar royalty, me he negado todos estos años a llamarla así. Esta cosa que existe hoy día... que es un impuesto en realidad. Y eso. Sí, y eso. Y es una cosa más bien simbólica. Me imagino que este royalty que ustedes están proponiendo es un royalty de verdad. O sea, estamos hablando de un porcentaje que deje algunas lucas significativas acá en esta zona. Fíjate que yo soy de los que cree que las ideas buenas hay que replicarlas. Hace un tiempo estuvieron acá algunas autoridades peruanas a propósito de un convenio que existe en términos de minería entre el hermano país del Perú y Chile, que no todos lo conocíamos, digamos, que está vigente desde el año 2003. Ellos vinieron, estuvieron de visita aquí, principalmente en Radomiro Tomic, y hablaron y se explayaron respecto al sistema tributario que ellos tienen, y nos dieron un gran ejemplo, una gran lección. En Perú se pusieron de acuerdo gobierno y empresas. Ojo, y con eso despejamos un mito de que en caso de que uno le suba los impuestos a las empresas, estas van a salir arrancando. En Perú, empresas, que son algunas también que operan en Chile, se pusieron de acuerdo con el gobierno y establecieron este royalty regional, que es aparte, digamos, de los recursos que aportan directamente al gobierno nacional. Y en ese sentido, los resultados han estado a la vista. Es cosa de ver el desarrollo de Tacna. Justamente eso te iba a mencionar, en el caso de Tacna, para la gente que aquí hay mucha, que se dirige a la ciudad fronteriza, justo al lado de Arica, es un tema muy interesante el desarrollo que ha tenido, que está muy ligado también justamente a los impuestos mineros. Pero aquí hay un punto, yo no sé si es una percepción errada, por eso te la voy a preguntar, en el sentido de que muchas de las personas que ahora van a postular al Parlamento, que tal cual como tú tienen una visión común, tienen un cierto rasgo de autonomía, de crear comunidades autónomas que manejen sus recursos y elija eventualmente autoridades propias. ¿Es así eso o es simplemente una impresión? Yo creo que ese es el fondo del tema. Cómo los ciudadanos somos capaces de generar nuestras propias definiciones. Cómo podemos pensar y establecer cómo avanzamos en el futuro que nosotros pretendemos. En definitiva, tiene que ver con pensar y decidir respecto a cómo llegamos a tener mejor calidad de vida, a ser felices. Y en ese sentido, hay ciertos procesos de fondo que a nosotros nos seducen harto, y uno de esos tiene que ver con el federalismo. Federalismo atenuado, hemos dicho algunos, que dice relación con elegir autoridades regionales, en este caso el intendente. Con respecto a las gobernaciones, tenemos algunas discusiones. Algunos creen que es necesario el gobernador, otros creen que no. Que es una figura que está de más, digámoslo. No, efectivamente. Entonces habría que revisarlo definitivamente para ver si en este dibujo nuevo que nosotros empujamos, que es este federalismo, cabe la figura del gobernador. Pero en definitiva, el intendente creemos que tiene que ser una autoridad elegida por los propios ciudadanos, de manera que le represente fielmente al momento de definir cómo y dónde se invierten los recursos públicos. Eso es lo primero. Y lo segundo, también tener incidencia en la explotación de los recursos naturales y en la forma en que estos se gastan en los territorios, pensando en que podemos ser capaces de manejar o de alguna manera de incidir en el gasto de estos recursos. Evidentemente. Ahora,
Otro de los temas también importantes y que ha sido abordado también por el gobierno central es la entrega del famoso Fondenor. ¿Cuál es la posición de Miguel Ballesteros con respecto al Fondenor? A mí me parece que la discusión respecto al Fondenor está plenamente agotada. Me parece ¿Obsoleta? Obsoleta, ya el Fondenor está en discusión en el Parlamento y nosotros no tenemos nada más que hacer. No porque salgamos a la calle nuevamente se va a bajar el Fondenor, el Ejecutivo lo va a retirar. No, el Fondenor ya está. Me parece que tenemos que pensar en nuevos mecanismos que sí den respuesta al reclamo de la ciudadanía. Y en ese sentido, te insisto, para nosotros es una muy buena alternativa un royalty regional. Evidentemente. Ahora, Miguel Ballesteros es el candidato del PRO, Partido Progresista, fundado por Marco Enríquez Ominami. No es el presidente a todo esto, sino que es uno de los principales líderes, referente, ¿no? Don Luis Contreras, presidente regional del PRO, que está aquí al frente mío. Y en este sentido, evidentemente, tiene que haber un alineamiento. Aquí, yo voy a ser bien sincero, aquí han venido a esta misma mesa que está acá, gente de la Concertación que tiene candidatos como José Antonio Gómez, como Claudio Rego, pero todo está por Michelle Bachelet, sorprendentemente. No sé para qué tienen candidatos entonces, para qué los levantaron, o para qué van a hacer primarias si están apoyando a otro candidato. En este caso, solamente para aclarar el punto, ¿su candidato presidencial es Marco Enríquez? Sí, y básicamente, por lo que te voy a explicar a continuación, yo voté por Michelle Bachelet el año 2006, voté por ella, decididamente y entusiastamente. Pero ese entusiasmo se diluyó una vez que sucedió lo que todos conocemos y que usted, Guillermo, siempre lo saca a colación, que tiene que ver con este capítulo que animó el subsecretario Rosende en Calama, donde, a propósito de las movilizaciones, el gobierno de Michelle Bachelet prometió $500 millones para infraestructura para la comuna de Calama y finalmente, digamos, fue, a mi entender, una estrategia eleccionaria en periodo de campaña, que generó ilusión en los calameños, ilusión, expectativas, y que una vez más terminaron yéndose al tacho de la basura. Por eso es que a partir de eso se me generó una decepción profunda con el gobierno de Michelle Bachelet, y después, digamos, yo de alguna manera coincidí con los amigos progresistas, con el movimiento progresista. Hay que señalar y establecer que el PRO es más que un partido, digamos, sí, un movimiento donde hay diversas miradas, donde hay mucha discusión. Es muy transversal. Donde tenemos además muchas diferencias a nivel comunal, regional e incluso nacional. Hay cosas en las que tal vez yo no pueda estar de acuerdo con Marco Enríquez, pero a partir de eso hemos venido trabajando juntos, también con el alcalde. De hecho, en 2009 trabajamos junto a él en la campaña presidencial. El alcalde Velázquez fue el primer alcalde en todo Chile que respaldó a Marco Enríquez. Públicamente. Y se ha generado ahí toda una relación. Nosotros los tenemos además ultra comprometidos con Calama. Yo creo que es el candidato presidencial que más veces ha visitado la ciudad. Sí, sin duda. Ahora, siguiendo esta misma lógica que estamos explicando, y al mismo Marco Enríquez yo se lo mencioné, la votación de Marco Enríquez y la votación, yo percibo, tuya Miguel también, no pasa necesariamente por una votación de izquierda tradicional. Es efectivo que Marco Enríquez Ominami es un hombre que proviene del Partido Socialista, tiene una historia detrás cercano a los movimientos de izquierda, pero también hay una cosa que es innegable. Marco Enríquez en la elección pasada, la elección presidencial pasada, tuvo una votación que no es necesariamente de izquierda. Hay ahí una votación que es transversal, algunos podrán decir que es de derecha, de centro, me da lo mismo, pero es una votación o un espectro electoral el cual necesariamente tiene que aspirar nuevamente el candidato presidencial. Y aquí viene la pregunta, en el caso tuyo, Miguel, ¿también vas a aspirar a ese electorado o tu mensaje está orientado más bien a un electorado de centro-izquierda? No. Nosotros lo hemos discutido largamente. Me imagino esta debe ser una discusión, pero con los amigos progresistas. Fíjate que no nos costó llegar a acuerdo. Y eso dice relación con la siguiente definición. La candidatura que nosotros hemos alzado no es la candidatura del Partido Progresista, es la candidatura que de alguna manera representa a los ciudadanos de Calama y del norte en general, digamos, porque el distrito no es solamente Calama, son cinco comunas, efectivamente. La provincia del Loa y la provincia de Tocopilla, digamos, para acotarlo más. Pero ante la necesidad de generar una candidatura, te insisto, con una mirada ciudadana, hemos alzado nuestra propuesta y eso dice relación con trabajar con personas de distintos colores políticos
que más bien se pongan la camiseta de Calama, de Tocopilla, de este distrito del norte, y podamos avanzar en propuestas para los ciudadanos de esta parte del país. Y en ese sentido, este viernes, de hecho, vamos a conformar nuestro comando parlamentario. Tenemos la primera reunión, vamos a constituir este equipo, donde hay gente de todos los colores políticos, gente de izquierda, gente que tal vez no tiene definiciones políticas, pero sí, digamos, se esmera por trabajar por Calama, y así también gente de derecha. Ahora, ¿el Movimiento Ciudadano va a servir como plataforma de esta candidatura parlamentaria? No, en ningún caso. Yo creo que el Movimiento Ciudadano tomó una muy buena definición, que es no generar candidaturas propias. Así es. Y en ese contexto hay miembros del Movimiento Ciudadano que están con uno u otro candidato, digamos. Y así hay harta gente del Movimiento Ciudadano que trabaja con nosotros. Ahora, yo lo he dicho, yo no soy el candidato del Movimiento Ciudadano, pero en caso de ser electo, sí voy a ser el diputado del Movimiento Ciudadano. En otras palabras, tú no pides el voto del Movimiento Ciudadano, pero si llegas a ser electo vas a representar al Movimiento Ciudadano. De todas formas, las demandas del Movimiento Ciudadano son también las demandas de todos los calameños. Y en ese contexto, cuando nosotros lleguemos al Parlamento, vamos a llegar a trabajar justamente por esas demandas. En algún momento, cuando se definía la posibilidad de PRO para tener un candidato a diputado en este distrito, este era un distrito muy interesante, porque además el alcalde, digámoslo, es una persona, ya lo hemos dicho durante este programa, cercana a Marco Enrique, apoyado por el PRO. En consecuencia, este es un nicho importante. O sea, cuando uno seguramente hace la estrategia geopolítica a nivel nacional, uno dice, bueno, a ver, ¿dónde podemos efectivamente tener un diputado electo? Y obviamente, me imagino que una de las respuestas automáticas fue Distrito 3. En este sentido, el sistema binominal existente hasta el día de hoy, nos guste o no nos guste, está, plantea un desafío re importante, porque hay que luchar contra los dos bloques tradicionales, en este caso Alianza y Concertación, más Partido Comunista aparentemente, todavía no lo sabemos muy bien, pero estos son los dos grandes bloques tradicionales que siempre han logrado elegir un diputado cada uno. ¿Cómo se rompe eso? Pero fíjate lo que está pasando en todo el norte, Guillermo. Arica, Iquique, Tocopilla, Calama, Pozo Almonte, entre medio, han elegido alcaldes que no son de ninguno de estos dos bloques. Básicamente, digamos, porque son alcaldes que están identificados con las demandas locales, que son regionalistas. Justamente la propuesta que nosotros también promovemos. Y además porque, y los números sí lo indican, hay un desgaste en estos dos bloques tradicionales, en el duopolio, que más bien apela a la vieja forma de hacer política. Nosotros estamos generando propuestas nuevas, ideas nuevas, desde la mirada local. Y yo creo que esa, digamos, va a ser la clave del éxito para nosotros. ¿Quién es el rival a vencer entonces? El duopolio en general. Hoy día no tenemos rivales definidos, o más bien adversarios. Sí, me gusta hablar es cierto, de pero en general, bueno, salvo el caso de Felipe Ward, que no sabemos si va a ser candidato, como decíamos anteriormente, no sabemos a qué va a ser candidato, pero va a ser candidato seguramente a algo. Va a ser candidato. En este caso, bueno, rompiendo una promesa personal que hizo aquí en este mismo programa, donde dijo que él no se repetía los espárragos 2 veces como diputado en este distrito, pero bueno, en fin, eso va a ser un tema que voy a tratar con él cuando tengamos la oportunidad de entrevistarlo. Se da una situación de que históricamente este es un distrito de centro izquierda, en donde habitualmente incluso se ha doblado, la Concertación ha doblado acá. Desde este punto de vista, desde esta perspectiva, evidentemente tengo la impresión de que el candidato a vencer va a ser el candidato de centro derecha o el bloque de centro derecha. En este sentido, y vuelvo al tema inicial, como la candidatura de Miguel Ballester es una candidatura transversal, aparentemente ese va a ser el nicho de lucha o el nicho electoral al cual se tiene que aspirar. Y dentro de la misma pregunta, ¿qué pasa con los jóvenes? Hoy día el electorado o el padrón electoral cambió radicalmente. Sin embargo, en la última elección municipal, y eso yo me imagino que ustedes como miembros del comando de Esteban Velázquez también, a pesar del triunfo holgado que se produjo, también lo tienen que analizar. La cantidad de votantes fue menor. Entonces, ¿cómo yo entusiasmo a los jóvenes principalmente, o a la gente que en este momento no está votando, cómo entusiasmo para que vaya y vote? Y rompa lo que tú justamente mencionabas, este duopolio político que existe de los dos grandes bloques. ¿Cómo lo entusiasmo? Yo creo que el rival a vencer precisamente es justamente aquello, la comodidad de la ciudadanía y ese afán de no querer participar como un acto de rebeldía, que es también una posición.
Sí, claro. Justamente allá hay que ir a conquistar. Nosotros hemos estado trabajando mucho en la calle desde febrero, que fue el mes donde alzamos esta candidatura ciudadana. Y fíjate que el primer segmento con el que enganchamos, digamos, más afiatadamente tiene que ver con los jóvenes. Se nos acercaban muchos jóvenes en la feria, qué sé yo, en el centro donde hemos estado desplegando nuestra campaña, para pedirnos Twitter, para pedirnos el Facebook, para pedirnos la dirección de algún comando para acercarse y trabajar, porque además se sienten representados por nuestra candidatura. Entienden que además un rostro joven es un plus para participar de estas elecciones. Además, yo creo que estas elecciones son particularmente atractivas. Hay mucho desencanto con el gobierno de Sebastián Piñera y la ciudadanía, principalmente los jóvenes, se sienten de alguna manera obligados a generar acciones que de alguna manera le den la espalda al gobierno de Piñera. Y ahí, digamos, se entrecruzan los apoyos, digamos, en términos presidenciales y en términos parlamentarios. Yo creo que la nuestra es una propuesta muy atractiva para la juventud. Ahora, como la candidatura de diputado va a tocar temas nacionales, me gustaría conocer las propuestas de Miguel Ballesteros con respecto a algunos temas. Educación. ¿Gratuita, total? Gratuita total. Una educación, nosotros estamos por la educación gratuita, pública, laica y de calidad para todos y todas. Independiente de los ingresos económicos que tengan. Independiente de los ingresos económicos. O sea, no con las condiciones que colocan hoy día los dos grupos, porque la candidata Michelle Bachelet ya dijo que sí, pero para algunos. Es que ahí tenemos una gran diferencia con los sectores liberales, que está representando justamente la candidata Michelle Bachelet, con esta propuesta, digamos, queda de manifiesto. Y es que ellos creen y plantean que los que tienen recursos deben pagarla directamente en las universidades. Nosotros lo que planteamos es, a través de una reforma tributaria, generar estas grandes transformaciones para el mundo de la educación. Y en ese contexto, los que tienen más recursos, los que tienen más ingresos, deberán pagar más impuestos. Y así es como financiamos esta gran transformación que queremos generar en el mundo de la educación. Evidentemente. El tema de los recursos naturales, fundamentalmente el uso del agua en esta región. Es necesaria la recuperación del agua para todos los chilenos y específicamente, sobre todo, para las comunidades, que son los dueños ancestrales del agua y de la tierra. En temas energéticos, una de las propuestas que está dando vuelta, y está tirada ya encima de la mesa en forma bastante abierta, diría yo, el tema de la aplicación de la energía nuclear como solución para el problema energético de Chile. Nuestro rechazo absoluto. Yo creo que las alternativas que deben generarse en materia energética deben ser discutidas con las comunidades. Existe también la posibilidad, por ejemplo, de la energía geotérmica, que aquí las comunidades se opusieron enérgicamente. Recordemos los capítulos que se sucedieron en el Tatio. Busquemos otras fórmulas, pero busquémoslas conversando con la ciudadanía y no imponiéndolas. Con respecto al... Bueno, hay varios temas acá, pero hay uno que a mí me interesa fundamentalmente, que es el tema de la utilización de los recursos turísticos de la zona. Mucho se ha dicho que en el caso de San Pedro de Atacama, donde eventualmente tú podrías ser diputado, hay un tema de que está llegando mucha gente como operadores turísticos, que muchos no pertenecen a las comunidades. ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso? ¿Tiene que haber una regulación? ¿Se tiene que mantener abierta? Que efectivamente yo creo que no es mentira de que la llegada de estos operadores turísticos también le da un impulso, pero algunos dicen que eso ha acarreado una pérdida de identidad. Sí, pero fíjate que esos operadores también han generado empleo, por ejemplo. Entonces lo que tenemos que ver es cómo diversificamos los paquetes turísticos. Hoy día no puede estar todo centrado en la comuna de San Pedro de Atacama. Y existe, de hecho, un plan que presentó el municipio, digamos, y al cual Codelco aún no da respuesta, que dice relación con el desarrollo del Alto Loa, pensando, digamos, en generar un polo turístico en el Alto Loa, que además permita la sustentabilidad y la diversificación de la actividad económica en un distrito que es netamente minero. Necesitamos hoy día buscar otras fuentes de ingreso, de financiamiento y sobre todo atractivos en nuestra zona. Y creo que es relevante que busquemos cómo de alguna manera extrapolamos los atractivos turísticos al resto de la región. No puede estar todo centrado en San Pedro de Atacama porque efectivamente hoy día ya se ha visto sobrepasado. Eso es evidente. Hay un tema, un conflicto que yo creo que se viene cuando se termine de construir la doble vía Calama-Antofagasta, en relación a que algunos me han mencionado esto,
de que podría ser una ilegalidad el establecer una doble vía que va a ser en algunos casos obligatoria el tránsito para llegar a Antofagasta, por lo cual no habría una alternativa gratuita. ¿Cuál es la postura tuya con respecto a esto? Porque es un tema que se viene y se va a venir en los próximos años. Yo creo que hay que subvencionar ciertos casos. No pueden nuestros estudiantes que están en las universidades en Antofagasta, además de pagar los aranceles, además de pagar todo lo que implica establecerse en Antofagasta, digamos, pagar pensión, qué sé yo, tener que además pagar el traslado de Antofagasta a Calama a través de estas vías pagadas. Ahí, digamos, hay que hacer excepciones, eso es necesario. Como también, digamos, por ejemplo, quienes se tengan que trasladar a la capital regional por temas médicos. Evidentemente. ¿Cómo además le tenemos que pagar por ir a ver a un especialista en Antofagasta? Y ahí, digamos, entramos a temas de fondo también, con respecto a temas de salud y educación. Las necesidades que tenemos acá, no solamente en Calama, también en Tocopilla, por ejemplo, donde no hay centros de formación, formación para los estudiantes. Ninguno, tienen que salir. ¿Asamblea Constituyente? Asamblea Constituyente. Ya. Sí. Asamblea Constituyente para generar una nueva constitución. Debemos cambiar las reglas en Chile y eso lo generamos a través de este mecanismo que es la vía participativa, digamos, y la más inclusiva para optar a esta nueva constitución, del cual muchos hablan, pero pocos profundizan. Evidentemente. Es que lo que pasa es que a la mayoría no le gusta, se ponen medio nerviosos. Don Miguel Ballesteros, le quiero agradecer su asistencia el día de hoy. Un gusto, Miguel. Un gusto. Espero estar aquí nuevamente para profundizar respecto a otros temas. Nos quedó, por ejemplo, pendiente el tema de los pueblos originarios. Nosotros empujamos la opción de reconocimiento constitucional y representatividad de los pueblos originarios en el Parlamento. Es un tema que también hay que desarrollarlo. Así es. Y varios más. Salían varios para más, Bolivia, en fin, habían varios. Un gusto, un privilegio y espero tenerlo por acá próximamente. Encantado. Muy buenas noches. Y a todos ustedes les agradezco su asistencia el día de hoy, este programa, a la audiencia siempre mayoritaria de Calama en Vivo. Por nuestra parte nos despedimos y nos reencontraremos el próximo miércoles, siempre con un invitado, con un tema, con la objetividad habitual, tratado aquí, en Calama Televisión, Calama en Vivo, señal 13 BTR. Chao, que estén bien.